Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, Trump se salvó, perdió votación en el Senado, pero ganó porque no se alcanzó la mayoría requerida. Con videos de las cámaras de seguridad del Capitolio, sus trinos censurados y los discursos de Trump, 5 demócratas armaron su acusación por instigación a la sublevación. Orden presidencial de unificar cifras de asesinatos de líderes sociales en Colombia es criticada aquí y en los Estados Unidos. Bogotá tiene todo listo para inmunizar a sus habitantes. Falta la vacuna. Aparece 9ª víctima del mismo agresor de mujeres. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica y Iván Ramiro Sosa llegan Bernal, hicieron el 1-2 en la tercera etapa del Tour de la Provence y Sosa es el nuevo líder de la carrera. Terminó el invicto de Millonarios, quedó en 21 fechas porque hoy lo derrotó a La Equidad y en tiempo de reposición. Se lesionó David Ospina en pleno calentamiento antes del partido Napoli-Juventus. Aquí está, esta es la imagen del día. Los 2 movimientos telúricos que anoche y esta mañana pusieron a temblar a la región de Fukushima y especialmente en su ciudad de Goma. El movimiento fue medido en 7.1 grados de la escala Richter, pero solo dejó daños materiales y 97 heridos, ninguno de ellos de gravedad, y un derrumbe que bloqueó una de las autopistas costeras del norte del país. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. El Senado de los Estados Unidos tuvo que evacuar con un veredicto de no culpable el segundo impeachment contra Donald Trump. Aunque los demócratas consiguieron 6 votos republicanos, es claro que Donald Trump aún maneja las mayorías de ese partido. Ignacio Gómez. Mónica, pero entre sus respaldos en ese partido no cuentan el del expresidente del Senado ni el de su exvicepresidente, Mike Pence. El primero llamó a su insurrección el peor pecado contra la democracia y al segundo lo querían ahorcar sus seguidores. Ms. Baldwin, guilty. Aunque la mayoría de los senadores de Estados Unidos votaron para declarar culpable a Donald Trump de incitación a la insurrección para impedir que se proclamara a Joe Biden ganador de las elecciones, su veredicto final fue el de no culpable, porque no se consiguió la mayoría necesaria. Mr. Bennett, guilty. Mrs. Gillibrand, guilty. Mr. Blumenthal, guilty. 57 senadores votaron por su culpabilidad, 51 de ellos demócratas y 6 republicanos. Is not guilty as charged in the article of impeachment. Presiding officer directs judgment to be entered. Pero para declarar la culpabilidad se necesitaban 67 votos. Mr. Young, not guilty. En su discurso de epílogo luego del veredicto, el nuevo líder de la mayoría en el Senado dijo que la mayoría de los republicanos son responsables de que Estados Unidos no haya podido prevenir los peligros de la supervivencia de Donald Trump y que haya quedado impune la mayor ofensa contra la democracia de los Estados Unidos. El anterior líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, ahora líder de la minoría, dijo como conclusión que más allá de las dudas legales por el proceso judicial a un expresidente, la Corte Suprema y los fiscales son ahora los encargados de procesar a Donald Trump, que tiene reclamos judiciales en 4 estados. La última sesión comenzó con la discusión sobre la incorporación a la acusación de una prueba emergente. La revelación hecha por la representante republicana Jamie Herrera Butler, quien aseguró haber escuchado una conversación telefónica que su colega McCarthy sostuvo con Donald Trump en el momento de la evacuación del Capitolio y en la que éste respaldaba a los asaltantes. El impeachment contra Trump marca también la historia de Estados Unidos, pues es apenas el 4º en la vida republicana de ese país, pero el segundo en contra de él. Y porque ahora se confirma que Donald Trump será el jefe político de la derecha de Estados Unidos hasta que llegue su condena. Los 5 demócratas encargados de conducir la acusación mostraron en videos de cámaras de seguridad la proximidad entre los atacantes que llevaban un cadalso con una horca para el vicepresidente Pence, luego de que éste dijera que no se opondría a la proclamación de Joe Biden. Sara Sepúlveda.
Mónica, para probar que Trump planeó y organizó el ataque al Capitolio, analizaron los mensajes que Twitter le borró y descubrieron en ellos no solo frases de aliento, felicitaciones y ánimo, sino un conocimiento previo del presidente sobre lo que iba a suceder. Durante los 5 días del juicio, los senadores expusieron con detalles los hechos de la toma del Capitolio el pasado 6 de enero. Videos, fotografías y mensajes de Twitter que nunca antes habían sido revelados salieron a la luz. La senadora demócrata Stacey Plaskett mostró las imágenes de las cámaras de seguridad en donde se puede ver cómo el oficial Goodman llega corriendo para indicar a los senadores que retrocedan, pues los insurrectos estaban entrando al Capitolio. Minutos después, se puede ver cómo el ex vicepresidente Mike Pence es evacuado junto con su familia por un pasadizo de seguridad. Al mismo tiempo, los supremacistas blancos gritaban afuera su nombre, pidiendo que lo colgaran. Los 5 senadores que llevaron la acusación mostraban la coincidencia entre los mensajes de Trump y las acciones de los grupos QAnon y Proud Boys que organizaron el ataque. Estos grupos de personas fueron los mismos que armaron fuera del Capitolio un cadalso con una cuerda en la mitad para colgar a Pence, mientras que gritaban con megáfonos que sacaran a Pence del Capitolio. Además de estas pruebas del día de los hechos, los demócratas mostraron en videos cómo desde que Donald Trump empezó la campaña había dejado claro que estaba a favor de las agresiones y la violencia. Mr. Trump, there may be somebody with tomatoes in the audience. So if you see somebody getting ready to throw a tomato, knock the crap out of them, would you? Seriously. Okay? Just knock the hell. I promise you, I will pay for the legal fees, I promise. Por su lado, la senadora Diana DeJet mostró las pruebas de cómo las personas que ese día entraron violentamente al Capitolio lo hicieron solamente porque Trump se lo había pedido. I thought I was following my president. I thought I was following what we were called to do. Y no tuvieron ningún reparo en tomarse fotos y hacer videos en vivo. Cuando los agresores entraron a la plenaria, alcanzaron a escribir en una hoja un mensaje contra Pence en el que se podía leer: solo es cuestión de tiempo, la justicia llegará. La polémica nacional por la propuesta de Duque de centralizar las cifras de asesinatos de líderes en la Fiscalía alarmó también a Estados Unidos. Juan Fernando Barona. Mónica, el nuevo gobierno de Joe Biden, que tiene énfasis en la protección de derechos humanos, manifestó su preocupación por esa instrucción y lo mismo hizo el nuevo presidente del Senado, Patrick Leahy. Tras el aumento ininterrumpido de los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en lo corrido de este año en Colombia, el nuevo gobierno demócrata de Joe Biden en Estados Unidos y el presidente del Senado de ese país declararon públicamente su preocupación por la falta de contundencia del gobierno Duque para detener estos crímenes. Esta misma semana, el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, publicó un informe crítico sobre la grave ola de violencia que padecen varias regiones. En suma, el Estado colombiano estuvo en el foco de las críticas internacionales por los ataques que sufren los líderes de las comunidades. El senador demócrata Patrick Leahy, quien preside el Senado norteamericano como vocero de la mayoría demócrata que ganó las elecciones, afirmó en una especie de advertencia, pues de él depende en parte la ayuda económica que Estados Unidos le dé al país, que si el gobierno Duque no se esfuerza por activar políticas eficaces de defensa de los líderes comunitarios, los acuerdos de paz fracasarán. Si el gobierno Duque, a tan solo 18 meses de que deje el cargo, no hace lo que es necesario, hay pocas posibilidades de que los acuerdos de paz sean exitosos. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos, mediante su vocero, cuestionó formalmente en rueda de prensa y con lectura de comunicado las medidas adoptadas por el gobierno Duque y mostró su preocupación por la ola criminal que deja muertos todas las semanas. We are concerned about ongoing violence against human rights defenders who play a vital role in building a just and lasting peace in Colombia. Añadió que es necesario que sea más efectiva la lucha contra los narcoterroristas. It is crucial to recognize that those responsible for these brutal killings, the illegal,
non-state armed groups and narco-terrorists who wreak havoc on parts of the Colombian country. También se manifestaron sobre Colombia otros congresistas influyentes en Washington, como el representante demócrata Jim McGovern, quien criticó la decisión del presidente Duque de centralizar las cifras sobre asesinatos de líderes sociales en una sola entidad, la Fiscalía General, que está en manos de un aliado suyo. Con el asesinato de líderes sociales en Colombia todos los días, el presidente Iván Duque quiere unificar información con las más bajas estadísticas de asesinatos. Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, quedó en evidencia que el ataque continuo a los defensores de derechos humanos en Colombia es uno de los temas prioritarios para Estados Unidos y será parte de la agenda de ambos países. Esta polémica propuesta presidencial coincidió con la presentación de un informe sobre el aumento de los crímenes contra defensores de derechos humanos de Human Rights Watch. El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, fue enfático en afirmar que la única referencia para los informes que elabore su organización sobre las cifras de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia será la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y los insumos que ésta le proporcione después de examinar los casos en el terreno de los hechos. Para nosotros no hay más interlocutor que Naciones Unidas. Vivanco calificó a Colombia en su último informe presentado este miércoles desde Ginebra, Suiza, como el país número 1 en América Latina en número de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Representa un fracaso para el Estado colombiano, que no ha sido capaz, con todo su desarrollo institucional, de alcanzar estos territorios, prevenir estos hechos, investigarlos a fondo, desmantelar las mafias. Vivanco criticó la pasividad estatal, sugiriendo que no hay voluntad política para combatir a las bandas criminales que persiguen a los defensores de derechos humanos. La fuerza pública no hace esfuerzos mayores por proteger a la comunidad y más bien orienta exclusivamente sus objetivos en lo que es la lucha contra estos delincuentes. También criticó el desempeño de la justicia en la resolución penal de los procesos que se adelantan por los homicidios selectivos. Nosotros hemos revisado las sentencias de los que han sido condenados, de los autores materiales, y lo cierto es que son muy pobres. La investigación de Human Rights Watch encontró que 34 de las 59 sentencias de condena que hasta ahora se han dictado contra los autores materiales de los crímenes tienen graves fallas de identificación y del contexto social en el que sucedieron los asesinatos. A medida en que no se afecte a los determinadores, ese sicario va a ser sustituido por otro y el fenómeno lamentablemente va a continuar. El informe de Vivanco se conoce en medio de la polémica por la orden presidencial que indica que el manejo exclusivo de las cifras de homicidios de líderes sociales será de la Fiscalía General, lo que implicaría que nadie fuera de los investigadores de esa entidad podrá reportar número de muertes ni visitar los lugares en donde sucedan los crímenes. Los nombres y ciudades de las víctimas de las FARC inscritas en el Centro de Memoria fueron publicados por una ciberactivista de derecha con el respaldo del director. Esto lo consideran una revictimización tanto su antecesor como las organizaciones de víctimas. Juliana Ramírez. Mónica, Gonzalo Sánchez, el exdirector, dice que hay que tomar correctivos, pero sobre todo le pide al Centro de Memoria, a la Fiscalía, a los demás entes de control que preserve la intimidad de las víctimas para también proteger su seguridad. El pasado 7 de febrero, la activista uribista Ania Bello publicó este tuit que contiene un video de 48 segundos con nombres, cédulas y ubicaciones de víctimas de las FARC. La cuenta @AniaBello_R hace parte de la bodega uribista identificada por la Liga contra el Silencio. Esta bodega es liderada por el funcionario del gobierno Duque, Víctor Muñoz, y su objetivo en redes sociales consiste en atacar a medios de comunicación, periodistas y adversarios de manera organizada. Nuevamente un escándalo. La publicación, que viola toda la normativa existente, no solo de protección de datos personales, sino de seguridad y confidencialidad de víctimas y personas vulnerables, se ha reproducido más de 60.000 veces y ha sido retuiteada por 2.173 personas, entre ellas el propio director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo. Se trata de un hecho extremadamente grave, no solamente para las víctimas de este perpetrador que se está haciendo pública, sino para todas las víctimas cuyas identidades reposan en el centro. El señor Darío Acevedo se le olvida que a las víctimas hay que protegerlas y no servirlas en bandeja de plata
como lo está haciendo. El Centro de Memoria Histórica aseguró que toda la información en su custodia es pública y a través de este comunicado citó diferentes leyes que ellos mismos incumplieron al compartir información sensible y confidencial de víctimas. Sin embargo, no dan respuesta que justifique bajo qué amparo legal pueden individualizar a las víctimas sin revictimizarlas y vulnerar sus derechos. Desconociendo que la seguridad de las víctimas está por encima de todo. Y desconociendo que la máxima difusión posible que pueda hacer el Centro Nacional de Memoria Histórica sobre sus archivos se basa también en las condiciones bajo las cuales recibe la información. Siempre que entra información al archivo de entidades como la Fiscalía o ICBF, se firman alcances de utilización de información y cláusulas de confidencialidad. Me permito entonces instar públicamente a las autoridades del centro, a las otras autoridades del país, judiciales o demás concernidas en el asunto, para que esto no se vuelva a repetir. Noticias 1 consultó a la Procuraduría si existía alguna investigación de oficio al respecto y ante la negativa, esta periodista, actuando como ciudadana, interpuso la denuncia. Antes de que la policía decomisara un arsenal que iba para La Guajira para armar a un grupo de venezolanos golpistas, el gobierno colombiano ya sabía que un general de ese país estaba organizando el plan. Enrique Tapias. Mónica, así lo han admitido los militares de ese país en declaraciones ante la Fiscalía en las que detallan el plan, sus partícipes en Venezuela, Estados Unidos y Colombia y la forma en que accedieron a esos recursos. El 23 de marzo de 2020, la Policía de Carreteras incautó en Ciénaga Magdalena un vehículo que se movilizaba desde Barranquilla con destino a La Guajira y en cuyo interior era transportado un cargamento de armas, entre las que se encontraban 26 fusiles, miras telescópicas, chalecos antibalas, radios y binoculares, entre otro material de guerra. Muy seguramente iban destinados a grupos armados organizados. El armamento tenía como destino un grupo de militares venezolanos desertores que se ubicaban en campamentos como el hallado por Noticias 1 y que tenían como objetivo atacar al gobierno Maduro. Esta es la casa que el gobierno de Maduro... Hasta ese momento se desconocían públicamente los detalles del ataque que se organizaba desde Colombia y que fueron descritos por varios civiles y militares venezolanos que declararon ante la Fiscalía colombiana en junio del año pasado, como consta en este documento obtenido por Noticias 1. El general Cliver Alcalá empieza a hacer contacto con el capitán Sequea para montar un operativo y entrar a Venezuela. Nosotros teníamos al hijo del general Baduel, que fue ministro y compadre de Hugo Chávez. Lo teníamos aquí en Bogotá. A nosotros nos contactan para montar la operación a través de él. Otro de los testigos de la Fiscalía es el detective venezolano Sondance Leroy Cortés, quien detalló cómo un grupo de mercenarios americanos llegaron a Colombia en 2019 para apoyar con entrenamiento a los desertores venezolanos. Para mediados del mes de septiembre de 2019, Efraín Matos arriba a la ciudad de Bogotá en un vuelo procedente de Estados Unidos con 2 americanos más, uno de nombre Sky Buckley y Jason, no sé su apellido, ambos compañeros de Efraín Matos en el combate contra el ISIS. El exdetective venezolano también señaló que de estos movimientos tenían información otros oficiales desertores que coordinaban los movimientos en Colombia, especialmente en La Guajira y Bogotá. Estando aquí teníamos que trasladarnos a Santa Marta, donde estaba un campamento con un grupo de militares desertores. Yo, como no tenía documentos, me desplacé vía terrestre desde la ciudad de Bogotá hasta Santa Marta. Efraín, los americanos y el comandante Morales lo hicieron vía aérea. En este documento reposan declaraciones de por lo menos 5 militares desertores que entregaron datos de su presencia y otros uniformados en Colombia. Información similar ya había sido descrita por la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el 27 de septiembre de 2019 en la Asamblea de las Naciones Unidas. Bogotá espera recibir 12.600 dosis de vacunas como cuota inicial de las 192.000 que necesita para inmunizar a los trabajadores de la salud en primera línea y a los mayores de 80 años. No obstante, ya tiene listos el personal y la infraestructura necesaria. Camilo Galán. Mónica, la alcaldía explica que el número de vacunas asignadas no alcanza ni siquiera para el personal que atiende la emergencia, pues ellos son 77.000 y las vacunas 12.000. El primer lote de vacunas anunciado por el presidente Iván Duque para el 20 de febrero resulta escaso para las expectativas de vacunación que tiene Bogotá y que corresponden a personal médico y adultos mayores de 80 años.
hoy la cifra cambió. De 7.673 anunciadas el jueves por la alcaldesa, aumentó a 12.673. Para que la capital cumpla con la primera fase, requiere 192.160 dosis, pero la próxima semana tan solo recibirá 12.673, lejos de las 66.500 que necesita solo para cubrir el personal de salud que atiende la emergencia. Eso quiere decir que no tenemos todavía las vacunas ni siquiera para vacunar al total del personal de salud de primera línea. Dependemos de futuras entregas. Sin embargo, el Hospital El Tunal en el sur de Bogotá ya cuenta con el puesto de vacunación. Allí se realizó un simulacro de cómo será la recepción de los biológicos cuando el Ministerio de Salud y Protección Social se las entregue a la Secretaría Distrital. Que será un puesto de vacunación fundamental para las personas que viven cerca al Tunal, de diferentes modelos de aseguramiento probablemente. El ejercicio estuvo dirigido por Alejandro Gómez, secretario de Salud, y la coronel Patricia Lancheros, encargada del proceso de seguridad en lo que van a ser todas las jornadas de vacunación en la ciudad y la ruta de las vacunas hasta los ultracongeladores. Sobre lo que tendría que ser el proceso de vacunación cuando nos lleguen las vacunas, que esperamos estén aquí la próxima semana. Pero teniendo en cuenta que cumplir el plan de vacunación será progresivo y tomará tiempo, la administración distrital lanzó la campaña de cultura ciudadana 3 detalles que salvan. 1. Hacer uso frecuente y correcto del tapabocas, sobre todo en espacios cerrados. 2. Abrir ventanas para que haya ventilación y circulación del aire. 3. Evitar visitas y reuniones con personas distintas a las que convivimos. En vez de estar concentrados en la toma de temperatura, en vez de estar concentrados en el tapete con desinfectante, en el diligenciamiento de planillas a la entrada de sitios, nos vamos a concentrar en los 3 detalles que sí salvan. Según la evidencia presentada por la Alcaldía de Bogotá, el 47% de los contagios de la segunda ola se produjeron en lugares de trabajo, reuniones familiares y en sitios cerrados no ventilados. Por esto, la necesidad de dejar las medidas menos efectivas y salvar la vida con medidas sencillas y concretas. La vacunación en Bogotá será a razón de 10.000 por día, de suerte que las que habrá disponibles se agotarían ese mismo fin de semana. Ya hay 7 hospitales que tienen todo listo, solo les falta el biológico. Vamos a aplicar 12.562 dosis a 12.562 personas el próximo fin de semana. Así lo anunció hoy el secretario de Salud Distrital Alejandro Gómez en la instalación de la Mesa de Coordinación Nacional Permanente para el monitoreo de las inoculaciones y donde además se dio a conocer quiénes se pondrán las primeras 12.000 dosis. El ministerio ha insistido en que la primera fase lo que busca es disminuir la cantidad de muertes y disminuir la cantidad de cuadros graves. Eso tiene un efecto colateral importantísimo para nosotros, que es disminuir la presión sobre los servicios sanitarios. A la instalación de la mesa, a la que además de la alcaldesa Claudia López asistieron directivos y representantes de las EPS e IPS de la ciudad, se dieron a conocer las primeras instituciones a las que llegará el biológico, en donde se iniciará el plan de vacunación el próximo sábado. Las vamos a aplicar en la unidad de salud del Simón Bolívar, en el Hospital de Medellín, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en el Hospital de Kennedy, en el Instituto Nacional de Cancerología, en el Hospital de Santa Clara y en el Hospital Central de la Policía Nacional. La alcaldesa también dijo la velocidad de la tasa de capacidad de aplicación por día. Según lo expuesto, ese mismo fin de semana, Bogotá ya habrá terminado ese primer lote. Nosotros nos estamos preparando junto con ustedes para iniciar con una tasa, digamos, de capacidad de aplicación de unas 10.000 dosis día. Por eso queremos aplicarlas en 2 días, el fin de semana. Y aseguró que el Ministerio de Salud, las 77.000 personas que están en la primera línea del sector salud, entre las que se encuentran profesionales, vigilancia, aseo, camilleros y demás, tendrán las primeras dosis en marzo. Ha sido claro el Ministerio que la entrega de vacuna que vamos a tener durante el mes de febrero y marzo garantiza que los 77.231 estén vacunados con primera dosis antes de que se termine marzo. Según la Secretaría de Salud, el buen comportamiento en la inscripción del personal de salud mediante la plataforma PISIS fue el premio para que las dosis que se recibirán el próximo sábado pasaran de 7.000 a 12.000.
Las alternativas electorales que buscan reemplazar en el poder al uribismo el año entrante están acelerando reuniones para conformar bloques de varios movimientos. Por un lado están los de centro y esta semana se reunieron los de la izquierda. Con el nombre de Pacto Histórico, los partidos y movimientos de izquierda, entre ellos Colombia Humana, el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el MAIS, además de algunos senadores que acaban de retirarse de los partidos tradicionales como Roy Barreras y Armando Benedetti, anunciaron que están avanzando en la construcción de una alianza para presentar listas únicas al Congreso para las elecciones legislativas de marzo del año entrante. El senador petrista Gustavo Bolívar señaló la meta que se han trazado y que aspiran a alcanzar. Es que lleguen al Congreso 55 senadores y a la Cámara 86. También estuvieron en esta cita política que busca la unión de varios sectores antes divididos, algunos de los congresistas del Partido Verde que no acatan las instrucciones de la dirección de esa colectividad, conectada con el bloque político de centro que también está en construcción. Bolívar señaló la frontera política del movimiento en construcción. Aparte de personajes del centro y de la izquierda democrática, la ultraderecha no está, ni la derecha está invitada a este proyecto. El senador del Polo, Iván Cepeda, y la excandidata presidencial por ese partido, Clara López, manifestaron que las listas legislativas que se conformarán para las próximas elecciones tendrán cuota femenina. Son listas paritarias, hay que decirlo, en la que las compañeras nuestras van a tener un lugar fundamental. Me declaro con todos partidaria de que la lista no solo sea paritaria, sino mayoritariamente integrada por mujeres. Por su parte, el senador Petro, con un tono más conciliador que el que se le conoce, afirmó que el denominado pacto histórico está abierto a todos los miembros del Partido Verde que quieran participar en este grupo en próximas elecciones. Y la institucionalidad del Partido Verde quisiera abrir un diálogo con Colombia Humana sobre temas programáticos presidenciales. La respuesta es, de parte nuestra, sí. Sin embargo, la segunda gran elección que deberá enfrentar esta nueva alianza, además de la unificación de listas para el Congreso, es decir, la escogencia del candidato presidencial que la representará, podría ser un escollo. Al respecto, Petro indicó que en caso de que haya una coalición con los verdes, debería realizarse una consulta previa para llegar a una decisión. Es una consulta presidencial sin vetos de las fuerzas que quieran construir una democracia y paz en Colombia. Aunque no han definido los nombres de los candidatos al Congreso, los protagonistas de la cita aseguraron que buscarán nuevas caras en las regiones y en otras actividades fuera de la política para encontrar personas que puedan renovar la clase parlamentaria. Las personas revelan sus secretos cuando escogen una contraseña, lo que indican los indicadores. La consultora de seguridad cibernética Nord publicó su reporte de los passwords más utilizados el año pasado. Password subió del 5º al 4º puesto. Los números del 1 al 6 siguen de primeros. I Love You bajó del puesto 14 al 17. Princess del 21 al 39. Y Love bajó del 121 al 191. Esto indica que todo el tiempo juntos nos queremos menos. Esto es lo que indican los indicadores. Hace 2 meses comenzamos a contar aquí la historia del ataque de un hombre a una mujer, pero luego aparecieron otras 6 víctimas de este y otra. Y hoy otra más. Ya van 9. Noticias 1 contra la violencia. María Camila Riaño es una joven víctima de la violencia de género. Ella decidió denunciar a su agresor en diciembre pasado por medio de sus redes sociales y de Noticias 1. Lo identificó como Camilo Villarreal. Para su sorpresa, muy pronto fueron apareciendo otras víctimas del mismo hombre, hasta llegar a 7. Todas fueron atacadas de una manera u otra por el mismo individuo. Tomó del brazo, de este brazo, como para tirarme a la cama. Fueron 4 agresiones. Siempre veían morados, con morados en los brazos. Hace una semana, una 8ª víctima que aseguró haber sido agredida por Villarreal dio su testimonio en Noticias 1. Me da 2 cachetadas. Literal me cacheteó 2 veces. Y esta semana el número de agredidas ascendió a 9. Luisa Flores decidió relatar el caso de maltrato psicológico que sufrió por parte de Villarreal después de que vio las publicaciones anteriores. Sus exnovias todas hemos sido agredidas
por él. Conoció a Camilo en el año 2017 cuando estudiaban en la universidad. Su relación se formalizó rápidamente, pero ella tenía algunos reparos. Yo empiezo a notar como actitudes de Camilo, como esos aires de grandeza, de superioridad. Era un tipo engreído. Pero yo decía, bueno, la gente tiene defectos. En los meses que compartieron salidas y reuniones, él era voluble y mostraba síntomas de furia en cualquier momento y sin motivo. En una ocasión como que estábamos hablando, no recuerdo de qué, y bromeando, y me dijo, sí, haz eso para que veas que te echo ácido. Luisa recuerda que Villarreal solía llevar consigo un arma cortopunzante. Y decía que todo hombre debía cargar una navaja en su bolso porque no sabía para qué la podía necesitar. Un día ella se dio cuenta de que Camilo estaba consumiendo cocaína en un bar en el que habían ido a divertirse. Luisa trató de cortar en ese momento con la relación, pero él le pidió perdón. A continuación cambió de nuevo su conducta. Me decía, maldita perra, te odio. Unas cosas que parecía poseído. Horrible. Después volvió a arrepentirse. En la universidad me llevó flores, me pidió perdón, lo que siempre hacía. Yo no sé ni en qué momento caí en esa dinámica de maltrato. Finalmente decidió terminar sus nexos con él, aunque este volvía a buscarla siempre. Hoy, Luisa cree que Camilo Villarreal, el hombre que ha sido denunciado por 9 mujeres con las que ha sostenido relaciones amorosas, necesita pronto ayuda psiquiátrica. Lo que le pasó a María Camila es como el detonante para que aquí de verdad se haga algo, y es que este sujeto representa un peligro para las mujeres. Las 9 mujeres víctimas decidieron unir esfuerzos para que la justicia actúe antes de que se presente una desgracia irremediable. Noticias 1 contra la violencia. Medio centenar de empleadas de cafetería y aseo de las sedes de la Defensoría del Pueblo se quedaron sin trabajo en plena pandemia por cuenta de un cambio de contratista que hizo el nuevo defensor. Carlos Cárdenas. Mónica, hay aseadoras que han trabajado durante 27 años en el mismo lugar y todas bajo órdenes del anterior contratista. Pero la Defensoría encontró que si las echaban, el reclamo sería para la empresa y no para la entidad pública que en teoría se encarga de defender los derechos de las personas. Más de 50 señoras que prestaban servicios generales, entre estos de cafetería y aseo, en las 38 sedes de la Defensoría del Pueblo en todo el país, se quedaron sin trabajo de un día para otro, a pesar de que entre ellas hay varias que llevan laborando más de 10, 15 y 20 años continuamente en la entidad oficial que se supone que protege los derechos humanos. Empecé en el año 94 por un orden de servicio. Yo estoy muy preocupada porque a mí me faltan 2 años y 3 meses para pensionarme. Soy víctima del conflicto armado de la ciudad del Cauca. Estas mujeres, que llegaron a ser personas de confianza de las sedes de la Defensoría, fueron notificadas de que perdían su empleo por decisión de la empresa que acaba de ser seleccionada como la nueva contratista para prestar servicios generales a la entidad estatal. Llega una nueva empresa, esa empresa llega a través de un proceso de licitación y la empresa toma el criterio de que las que están en la Defensoría no siguen. Es decir, a pesar de los años transcurridos y de los servicios que las trabajadoras despedidas le prestaron a la Defensoría, ellas no tienen vínculo laboral con esta, sino con una empresa particular. Es lo que se conoce como servicios tercerizados. Un trato se terminaba y otro llegaba, pues no teníamos ningún problema. Pero yo soy madre cabeza de familia, no tengo vivienda, tengo un hijo que sufre de epilepsia. Las despedidas llegaron a prestar por necesidad de la Defensoría muchos más servicios que los de aseo. Hacía mi aseo y ayudaba a repartir a los usuarios a diferentes abogados para donde iban. Me tocaba hacer las veces de la vigilancia, porque cuando yo entré no había vigilancia. Me tocaba hacer las vueltas de correspondencia. Algunas de ellas se comunicaron con la gerente de la nueva empresa de aseo, pero fueron rechazadas sin mayores explicaciones. Decidimos llamar a la señora Teresa a ver qué respuesta nos daba y finalmente la respuesta fue la misma, que por órdenes de arriba iba a ser cambiado todo el personal de la Defensoría del Servicio General. Fue lo que me respondió a mí. Qué pena con ustedes, Elizabeth, no se sigan haciendo esperanzas porque hay órdenes de que todo el personal antiguo
no vuelva a trabajar en la Defensoría. Voceros de la Defensoría del Pueblo dijeron que esta entidad no puede exigir a las empresas contratistas que vincule a ciertas personas. Ya regresamos con las imágenes inéditas del incendio que involucra a policías en la estación de Soacha. Este es Noticias 1, la red independiente. Si usted cree en el periodismo independiente, busca fuentes verídicas de información. Los hechos y las verdades están saliendo a flote y vemos cómo... ¿Qué fue lo que sucedió en este punto de la ciudad? Ahí mi camarógrafo se va a acercar un poco. Vea Noticias 1, ahora en Cable Noticias los fines de semana y festivos a las 8 de la noche. Luego de que Timochenko dijera que el entonces líder de las FARC frenó un atentado contra el presidente Santos porque con él se estaba negociando, Santos le contestó que el acuerdo era negociar en la guerra, de manera que él sí era un objetivo militar de su gobierno, pero le reiteró que está dispuesto a hacer lo que sea para salvar los acuerdos de paz. El expresidente y Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, le dijo a través de una carta a Rodrigo Londoño Timochenko, jefe del partido rebautizado como los comunes, que no hubiese sido antiético si el antiguo secretariado de las FARC hubiese dado la orden de matarlo. El plan para asesinar a Santos surgió durante la versión de Timochenko en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Alfonso Cano, él nos informa de que un comando ha informado que está listo para atentar contra la vida en ese momento del presidente Juan Manuel Santos. Pero dijo que Cano ordenó no hacerlo. Él tomó la decisión y dijo que eso no se iría a ejecutar porque no sería ético actuar contra una persona con la cual en ese momento se estaba dialogando. Santos respondió contestando la carta que Timochenko le envió el 8 de febrero, 2 días antes de la audiencia, pidiéndole salvar el acuerdo de paz. No fue el único y no hubiera sido antiético. Yo mismo impulsé las reglas de juego que ustedes aceptaron. Negociamos en medio de la guerra como si hubiera guerra y seguimos en la guerra como si no hubiese negociación. Incluso Santos le dijo que él no fue tan generoso. Yo no fui tan magnánimo y por eso autoricé las operaciones contra todos los miembros de la FARC considerados objetivos de alto valor, incluyendo la de Alfonso Cano. Timochenko le pidió a Santos buscar una reunión urgente con el presidente Duque para actuar frente a los asesinatos de excombatientes y salvar el acuerdo de paz. Hablemos de los desafíos dificilísimos que presenta. Unámonos. Le pido que haga esto no por mí, sino por las exhaustas almas y corazones que temen perder la esperanza o ya la perdieron. Aunque Santos criticó en su carta al gobierno por no cumplir el acuerdo de paz y manifestó su escepticismo sobre la realización de la reunión, dijo que solo espera una señal de Duque para hacerlo y que seguirá defendiendo el acuerdo. Así como los combatí sin tregua ni cuartel, ahora depende de sus vidas y los acuerdos a capa y espada. Timochenko dice que están dispuestos a reunirse con el presidente Duque en el momento que sea. Los policías de la estación de San Mateo en Soacha tenían una puerta lateral a través de la cual podrían haber salvado las vidas de quienes murieron en su celda de detenidos, pero no lo hicieron. Así se conoció en el juicio contra ellos. Víctor Ballestas. Mónica, el concejal Diego Cancino, que denunció el caso, también presenció el juicio y su conclusión al término de los alegatos fue que los policías hicieron todo para que los detenidos murieran. Este es el documento de 60 páginas que elaboró la Procuraduría para demostrar que el teniente César Martínez, la subteniente Aleida González y el patrullero Jorge Suárez podrían ser responsables por la muerte de 9 personas calcinadas el pasado 4 de septiembre de 2020 dentro de la estación de policía San Mateo de Soacha, Cundinamarca. Esta graficación de las instalaciones de policía, que hace parte del informe conocido por Noticias 1, resulta relevante para los investigadores, ya que el área que precede el ingreso a la celda y que conduce al baño de aproximadamente 16 metros cuadrados, oficina de custodia, pudo ser utilizada por la persona a cargo de la celda como una alternativa inmediata de evacuación sin peligro de fuga, si era lo que querían evitar. Sin embargo, no se hizo. El patrullero Jorge Suárez, por el contrario, se habría burlado de las víctimas mientras se ahogaban y quemaban. Aquí hubo argumentos muy fuertes y dolorosos. En el momento de los hechos, por ser cambio de turno, estaban en el lugar 16 uniformados. La evacuación solo se realizó cuando ingresó el patrullero Harold Rincón, quien decidió actuar sin orden alguna para rescatar a las personas, pero ya era tarde, aunque no se ha podido establecer exactamente el lapso de tiempo. Uno sí podría llegar a pensar
que se trató de una masacre y quizás intencional. Con entrevistas a los sobrevivientes Nelson Gómez, Carlos García y Michael Galindo, apoyadas con las de otros testigos, se desvirtuó la versión de un supuesto intento de fuga que reportaron los uniformados cuando el comandante de la estación, teniente César Martínez, decidió suspender de manera unilateral las visitas esa tarde sin aparente motivo. Eso habría generado la reacción de los detenidos, alias Pecueca, junto con otros que habían llegado recientemente, prendieron fuego a unas espumas, generando el incendio al interior de la celda. Aunque el señor Alirio Abril intentó mitigarlo con una cobija que avivó más el fuego. Los 3 procesados, según las primeras indagaciones, sabían que los allí detenidos contaban con los elementos para producir fuego, ya que todos los días, a pesar del hacinamiento en una celda de 6,76 metros cuadrados, tenían acceso a sustancias alucinógenas, armas blancas y teléfonos. Seguimos en la lucha para que todo esto siga su giro, para que tengan que pagar los responsables. Los sobrevivientes y testigos del caso, piezas clave de la investigación, quienes permanecen con lesiones físicas y otras secuelas del incendio, denunciaron que no han recibido respaldo de las autoridades. Buscar empleo en la pandemia tiene sus diferencias con la forma en que se hacía antes, pero también en el tipo de empleos que se consiguen y las oportunidades que hay para autoemplearse. La tasa de desempleo al finalizar el año de la pandemia fue del 15,9% según el DANE. El 2021 inició con cerca de 4 millones de personas en busca de una oferta laboral escasa, sobre todo para quienes no cuentan con preparación académica o con habilidades técnicas. Existe una prevalencia en las ofertas de empleo del año 2020 hacia las actividades intelectuales, profesionales, científicas, de apoyo administrativo, etcétera, en las que prevalece la modalidad de trabajo a distancia como factor preponderante de vinculación al sector laboral formal. Sin embargo, el regreso paulatino a la normalidad ha llegado con un incremento en las ofertas y contrataciones en el sector privado. En el público existen alternativas en diversas convocatorias abiertas a quien quiera participar en ellas en la página denominada Servicio Público de Empleo. Adicionalmente, el Gobierno Nacional ha implementado el programa de apoyo al empleo formal, PAEF, por el cual se subsidia en un porcentaje hasta el 40% por regla general la nómina de empleados para favorecer la vinculación de trabajadores. Las empresas de servicios temporales, ruta de contratación que prefieren varios sectores económicos en tiempos de incertidumbre, ofrecen vacantes en roles operativos como aseo, logística y mantenimiento. Un trabajo de corto plazo puede ayudar a aliviar las necesidades económicas de la familia, aunque lo indicado, una vez haya cierta estabilidad del bolsillo, es buscar empleo estable. Tiene caminos preferenciales para acceder a un empleo formal y en dado caso opten también por actividades de emprendimiento que pueda significar ingresos, pero con contextos de reconocimiento de derechos y protección social en lo posible. Las oportunidades pueden estar cerca, solo hay que estar atento y mantenerse optimista. Hablando principalmente de textiles, calzados. 4 semanas se va a tomar este Comité Olímpico Internacional. Estuvimos toda la noche frente a la cárcel. La cultura siempre será importante. Yo estoy feliz sobre todo porque este premio es... Noticias 1, la red independiente. Ya al final de este invierno en Rusia, un amo tuvo que nadar en el hielo para poder salvar a su perro. Ой-ой-ой, иди сюда, иди сюда. Как бы нам человека. Иди сюда. Нет, чуть-чуть выпил. Нет, вообще он пьет вот. Ой, слава Богу. Ледокол пришел. Давай, малышка. Блядь, трусы мне не снимать. Давай, иди сюда. Y стоит, не уходит за своим спасением. Nos vemos en las redes sociales y mañana a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.